servidor Abraham Mateos. Estamos como pastores, como líderes de la Iglesia Centro Cristiano Casa de Dios en el este de los Estados Unidos, en una iglesia que se llama Iglesia Centro Cristiano Casa de Dios. Este ministerio comenzó allá por el año 2010, en los últimos días de agosto, del mes de agosto en el año 2010. Y prácticamente tenemos 10 años como ministerio y hoy quiero compartir algo contigo. Agradezco bastante que estés ahí juntamente conmigo, conectado, y todos mis hermanos y de Casa de Dios y todos los amigos y en diferentes partes que nos están siguiendo. Pues gracias, yo estoy bien agradecido contigo, estoy bien agradecido con Dios por darme la oportunidad de poder entrar a tu casa, a tu hogar, a tu lugar de trabajo o en donde te encuentres en esta tarde. Quizás en algunos otros lugares del mundo, del planeta, pues quizás es de noche, o yo no sé qué voy a saber de los horarios, ¿verdad? Pero te agradezco bastante por estar conectado conmigo en este momento, amén. Voy a compartir alguna palabra, alguna reflexión de la Biblia, algo divino. Voy a compartir un tema bien especial, algo que ha sido últimamente dentro de las iglesias y fuera de las iglesias también, algo que ha sido como muy controversial, algo que es importante hacerlo cada día, cada vez que nos pasan este tipo de problemas en la vida, tanto como cristianos y no cristianos, tanto como personas convertidas y no convertidas. Así que siempre batallamos con este tema que quiero traerte el día de hoy. Amén. Hemos puesto este servicio en las manos de Dios. He orado al Señor. Amén. He dado al Señor este tiempo. Le he dicho, Señor, ayúdame. Así que sin más preámbulos, pues yo quiero entrar al mensaje, quiero entrar al tema. Amén. Y ya como pusimos en la descripción, es un tema acerca del perdón. Amén. Y le puse ahí como un subtema: ya perdónate, perdóname, o ya perdónalo. Amén. Porque voy a hablar acerca de este tema, acerca del perdón. Y voy a usar varias citas bíblicas, y una de las citas bíblicas que voy a estar usando en esta tarde se encuentra en el libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, del versículo 1 al versículo 11. Así que voy a leer las Santas Escrituras y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana, volviendo Jesús al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado el pueblo, Jesús les enseñaba la palabra. Entonces los escribas y los fariseos, hay dos grupos de personas juntamente dentro de la multitud con Jesús, que son los escribas y los fariseos, dice la Biblia, y le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Miren qué tremendo, ¿verdad? Es algo impactante hoy en día. Si esta historia la miraríamos hoy en día, estas noticias saldrían en Primer Impacto, en Univisión, en Galavisión, en Telemundo. Rápido, ¿verdad? Como las noticias de Primer Impacto, que son atractivas, que son llamativas, y se estaba quemando por el fuego y esto. Si esta historia hoy en día fuera revelada en nuestros tiempos actuales, fuera una historia que salieran las televisiones y salieran las redes sociales y se hiciera un video viral. Dice la Biblia que estos grupos de fariseos y este grupo de escribas, Jesús estaba enseñando afueritas del templo, sentado, estaba enseñando el Señor Jesucristo, cuando literalmente le trajeron a una mujer, que a esta mujer la sorprendieron literalmente
en el mismo acto de adulterio. Ahora, el adulterio sabemos de que es un pecado que dentro de los 10 mandamientos está escrito. El Señor Dios Todopoderoso dijo, no adulterarás. ¿Ok? Dice en el versículo 5 que los fariseos le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Versículo 5. Y en la ley, dicen los fariseos, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres, dicen los fariseos. Tú pues, ¿qué dices, Jesús? Tú pues, ¿qué dices, maestro? Literalmente estaban poniendo en tela de juicio el ministerio de Jesús. Literalmente estaban poniendo entre la espada y la pared a Jesucristo. Pero entendemos que Jesús es un ser que es Dios y brota la sabiduría de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar qué contestó el Señor Jesús. Vamos a mirar en esta historia qué es lo que nos relata nuestro Señor. Dice, mas esto decían, la misma Biblia lo relata, mas esto decían, tentándole, o sea, la tentación era una tentación que estaban cometiendo este grupo de fariseos y de escribas. O sea, es como cuando te meten una daga en el corazón, es como cuando te ponen el pie para que te caigas, te hacen la trampa en el trabajo. Prácticamente eso era lo que le estaban haciendo a Jesús. Ellos le trajeron a esta mujer sorprendida en adulterio para ver qué iba a decir el maestro. Porque ellos mismos trajeron la pregunta y la respuesta. Ellos mismos trajeron el problema y la solución. Entonces le dijeron, en la ley de Moisés, estas mujeres, dice que lo decían para tentarlo, en la ley de Moisés, estas mujeres que hacían este acto de adulterio, estas mujeres necesitaban morir apedradas. Eso era lo que decían los fariseos y eso era lo que decía la ley, literalmente. Pero dice, mas esto decían para tentarle al maestro, para poder acusarle. Tentación y acusación, dos cosas fundamentales. La Biblia dice que el acusador es el enemigo, es el diablo, es Satanás. El acusador es ese ser, ese espíritu que siempre está acusando a las personas. Amén. Cuando uno hace algo malo, está el acusante ahí, el quien te acusa, el quien te pone el dedo, el quien te está pinchando por detrás. Es ese ser, ese espíritu que siempre te está acusando y siempre te está tentando. Entonces, a veces cuando lo hacemos de acusadores, de acusantes, sin saber, estamos tomando el papel de Satanás. ¿Ok? Entonces, para acusarle, dice la Biblia, aquí los fariseos no se habían dado cuenta de que lamentablemente estaban siendo usados por Satanás, porque estaban acusando al maestro, estaban acusando a la mujer que fue sorprendida, estaban tentando al maestro, el tentador, Satanás. Entonces dice la Biblia, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Ok? No quiero entrar en detalles en esto porque pues literalmente hasta hoy en día no se sabe qué era lo que Jesús estaba escribiendo, que no nos interesa tanto qué es lo que Jesús estaba escribiendo porque lo más interesante de la historia es la gracia de Jesús, el perdón de pecados y el perdón del tema del cual vamos a estar hablando. Entonces dice la Biblia que Jesús los ignoró, en otras palabras, ignoró lo que los fariseos traían y Jesús se dedicó a escribir en tierra y como que si no estaba pasando nada. Pero para los fariseos y los escribas y todo el pueblo pues era un problema grandísimo. ¿Ok? Versículo 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó Jesús y les dijo, o sea, los escribas y los fariseos estaban como cuando tenemos esa espina en el talón, como cuando tenemos esa piedra en el zapato, en el talón, atrás o a la punta del zapato, que nos está molestando, ¿verdad? Que hasta que no lo sacamos esa piedrita del zapato, pues nos sentimos cómodos y felices.
Nos sentimos hasta que no nos quitamos esa espina del dedo, como que sentimos alivio. Entonces, estos fariseos estaban insistiendo al maestro y querían saber qué era lo que iba a hacer Jesús, qué era lo que iba a hacer el maestro. Entonces dice la Biblia, y como insistían en preguntarle al maestro, Jesús entonces se enderezó y les dijo, el que de vosotros, aquí está este famoso versículo, esta famosa frase que muchos usamos, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Wow, aquí este versículo, esta frase salieron de la boca, salieron de los labios del Creador de los cielos, de Dios encarnado en hombre, en ser humano, del mismo sabio de sabios, el Señor Jesucristo. Él dijo, el quien esté libre, o sea, el quien esté limpio, o sea, el quien sea prácticamente un santo, el quien sea un perfecto, dijo, el quien esté libre de pecado, que comience a dar el primer paso en lanzarle la piedra a la señora, a la mujer que fue sorprendida en un acto indebido. Entonces vamos a ver qué hicieron los fariseos, vamos a ver qué hicieron los escribas. Dice la Biblia, e inclinándose de nuevo el Señor Jesucristo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, wow, otra palabra clave, la conciencia del hombre, acusados por la conciencia, por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, el grupo de fariseos estaba de un lado, Jesús estaba de otro lado y la mujer estaba en medio. Amén. Ahora, ellos la encontraron, la Biblia dice, en el mismo acto de adulterio. O sea, lamentablemente la muchacha, la mujer, si estaba casada, estaba en pleno acto. Cuando algunos comentaristas se atreven a decir de que estos fariseos tramaron esto, buscaron a una persona de tal manera que ellos mismos pagaron, fue un acto tramado, fue algo planificado, contrataron a un hombre para que se metiera con esta mujer y literalmente en el momento exacto del acto entraron los fariseos, irrumpieran en las puertas, entraran y sacaran a la mujer desnuda, y esta mujer me puedo imaginar que lo único que jaló fueron las sábanas y se alcanzó a envolver, avergonzada, humillada, de la manera que la encontraron, y la llevaron a la presencia de Jesús, solamente para tentar al maestro y solamente para acusar a Jesucristo, a ver qué era lo que decía el maestro, el sabio de sabios. Entonces, cuando Jesús les dice, el quien sea perfecto y el quien esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra, y luego dice que cada uno se fue yendo porque fueron mismos acusados por su conciencia, por dentro de ellos mismos fueron acusados, se fueron yendo desde los más viejos, desde los más canosos, desde aquellos que ya tenían pelos blancos en la barba, desde los más viejos hasta los más jóvenes, los fariseos. Se fueron yendo y dice la Biblia que quedó solo Jesús con la mujer avergonzada, humillada, que la traían jaloneando. Me puedo imaginar los brazos de esta mujer que los hombres viejos, los hombres fariseos, la agarraron con fuerza. Aquella mujer quizás no quería ir, pero eso es una vergüenza, esto es algo que está fuera de lo normal. La agarraron, la arrastraron, media envuelta en sábanas, desnuda, literalmente, semi envuelta. La agarraron y la llevaron hasta la presencia de Jesús.
Y estos hombres pensaron, vamos a ver, si Jesús sale a favor de la mujer, quiere decir que ignora la ley y no le interesa la ley y está violando la ley de Moisés. Y si está a favor de que la matemos, pues se las va a ver con el emperador del tiempo romano. Entonces Jesús dijo, el que esté libre de pecado, comience a matarla. Nadie se atrevió a tirar la primera piedra. Nadie se atrevió, porque fueron acusados por su propia conciencia. Su mugre, la inmundicia, la suciedad que tenían en su corazón, que a pesar de que eran hombres doctos de la ley, no permitieron, la mugre de su corazón no les permitió asesinar a tal mujer. Entonces, dice la Biblia de que quedó Jesús solo con la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, después de que ya se habían ido los fariseos, enderezándose Jesús, no viendo a nadie, dice la Biblia, no viendo a nadie, sino a la mujer, Jesús le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Wow. ¿Dónde están aquellos grupos de personas que te trajeron, te avergonzaron, te humillaron, te jalonearon? ¿En dónde está? ¿En dónde están? Contestó la mujer, nadie está, no hay nadie. ¿Dónde están los que te acusaban? Dice Jesús, y la mujer volteó y dijo, no hay nadie. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Wow. Ni yo me atrevo a matarte. Ni yo me atrevo a acusarte. Ni yo me atrevo a darte el tiro de gracia, la primera pedrada en la frente. Ni yo. Wow. Este pasaje bíblico, mis amados, mis amigos que están en este momento conectados, yo encuentro aquí un tema de la gracia, del amor inmerecido, que no merecíamos ese amor. Pero también concluyo con el perdón de nuestro Señor Jesucristo a una mujer, a un ser humano, a la raza humanitaria. Encuentro de que el único que podía acusarla y decirle, pero es que la regaste, pero es que la hiciste así, y hiciste asó, era el único quien podía decirle eso, era Jesús. Mas sin embargo Jesús no la acusó y le dijo, ni yo te condeno, mujer, ni yo te voy a matar, no. Y le dijo el Señor Jesucristo, le dijo ella, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, vete y no lo vuelvas a hacer. El único perfecto entre todo ese grupo de seres humanos que estaban presenciando ese acto ahí, ese show, el único perfecto era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él sí tenía todo el poder, Él sí tenía toda la autoridad, Él sí tenía toda la potestad para condenar a la mujer y mandarla al infierno, mandarla al lago de fuego por lo que acababa de hacer. Era algo indebido. La ley decía merecía muerte. Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Jesucristo la perdonó. Jesús, el Hijo de Dios, perdonó un acto de adulterio a una mujer que está escrita, relatada, está plasmada en la Biblia en San Juan capítulo 8 del 1 al 11. Oh, no, hermano, pero es que ¿cómo usted va a decir eso? Sí, Jesús lo hizo. Él es Dios. Él es Dios. Jesús es Dios.
Y uno podría decir, pero es que ¿cómo? Es que no, porque él nunca se casó, porque él nunca tuvo esposa, porque no se lo hicieron a él. Sí, Jesús la perdonó. Sí. Ahora yo te quiero decir algo. ¿Qué es el perdón? El perdón es la herramienta que nos ayuda a liberarnos de cargas y a caminar livianos y felices por la vida. Miren lo que dice. Nos ayuda a dejar rencores, deseos de venganza y aquellas emociones negativas producto de una situación que nos hirió. Es bueno saber que perdonar no es olvidar, minimizar o justificar el daño. Esta es una de las definiciones, pero también encontré que el perdón es también disculpar a otro por una acción y considerada como ofensa. O sea, el adulterio es una ofensa para Dios en primer lugar, porque Él lo estableció y Él dijo, no adulterarás. Y esto era en primer lugar una ofensa para Dios. Claro, también era una ofensa, una traición para su esposo de esta mujer si estaba casada. Y ahora, no estamos hablando, ¿y qué pasó con el hombre? ¿En dónde se quedó? ¿Por qué los fariseos no llevaron también al hombre si los dos estaban haciendo un acto de adulterio? ¿Qué pasó con el muchacho, con el hombre? Ok, es que nada más los fariseos estaban haciendo lo que a ellos les convenía. Ok, entonces dice, el perdón es disculpar a otro por una acción considerada como ofensa, renunciando eventualmente a vengarse o reclamar un justo castigo o restitución. Wow. Optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro, de modo que las relaciones entre ofensor perdonador y ofendido perdonante no queden más o menos afectadas en el futuro. Lo que hizo Jesucristo acá estaba haciendo un acto de perdón. La ofensa que había hecho esta mujer hacia Él, porque Él es Dios, hacia el Padre, porque Él es Dios, aquí Jesús le estaba diciendo, yo te perdono. Cuando más adelante los que iban a ofender a Jesucristo con la muerte, Jesús iba a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se estaba refiriendo al Padre a decirle, perdónalos hacia los soldados porque lo estaban hiriendo, porque él estaba colgado en la cruz, porque ya lo habían maltratado, porque ya lo habían abofeteado, ya lo habían golpeado, ya le habían dado de latigazos, ya habían hecho de todo con el maestro. Entonces, él mismo también iba a perdonar y iba a rogar e iba a orar al Padre para que también perdonara a esos soldados romanos que le estaban golpeando a él mismo. Entonces, el perdón es una liberación de las ofensas que nos hacen. Y por eso yo en el tema, es un tema acerca del perdón, pero yo le puse, perdónate, ya perdónate. ¿Saben por qué? Porque no hay pecado que Dios no conozca. No hay ofensa que Dios no te conozca, no me conozca. Y en primer lugar, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque Dios ya nos perdonó. El problema ya no es Dios. El problema ya no es la ofensa que le hicimos a Dios. El problema muchas veces está en nosotros mismos, porque no sabemos perdonarnos a nosotros mismos. A veces estamos tan acarreando algo del pasado que muchas veces ya Dios nos perdonó, ya Dios nos liberó, pero nosotros todavía en el interior traemos esas heridas del alma que traemos arrastrando de nuestro pasado. Entonces, Dios nos está diciendo, ya perdónate, ya olvidé. En Miqueas, capítulo 7, versículo 19, dice la Biblia, Señor, ten compasión una vez más de nosotros y perdónanos de todos nuestros pecados y échalos a lo profundo del mar. Entonces, Dios ya nos ha perdonado mucho, que dicho sea de paso,
Lucas 7:47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. En otras palabras, al quien se le perdona mucho, mucho ama. Y al quien se le perdona poco, poco ama. Tratándose de una mujer, que Jesús llega a una casa de Simón, y Simón no le lava los pies, no le da beso, no lo atiende bien. Nada más un fariseo que llamó a Jesús, nada más igualmente para catalogarlo, para examinarlo a Jesús, pero no le hace una invitación de todo su corazón y no lo atiende bien. Y una mujer que llega y comienza a regar con lágrimas los pies de Jesucristo. Ahora, se cree que esta mujer no tenía una buena vida. Esta mujer había salido del burdel. Esta mujer era una mujer pecadora. Esta mujer era una mujer de la calle. Esta mujer era una mujer ramera. ¿Y cómo viene Jesús? Que todavía el hombre le dice, refiriéndose a Jesús, le dijo, si fuera profeta, sabría quién lo está tocando. Ahora, Jesús era amigo de los pecadores. Él se sentó a comer a la mesa con los pecadores. Él estuvo ahí. Cristo, amigo de los pecadores. Entonces, el perdón, hermanos, el perdonarse a uno mismo, eso nos trae sanidad a nuestro corazón. Nos trae sanidad. Yo quiero decirte algo. La Universidad de Rockefeller y la Universidad de Wisconsin, dos grupos de estudiantes, hicieron en una ocasión un estudio acerca del perdón. Y llegaron a la conclusión y publicaron que una persona que no se perdona o no perdona, escuche esto, se enferma fácilmente. Y yo siempre vengo arrastrando eso, vengo diciendo eso, que la falta de perdón, el rencor, es como un cáncer que nos viene matando las células buenas. Y encontré esto de que estos dos grupos de diferentes universidades hicieron un estudio en una ocasión y publicaron que las personas que no se perdonan y las personas que no perdonan y tienen esa piedra que los está asfixiando dentro de su corazón, dentro de su alma, de su espíritu, suelen enfermarse, suelen tener presión alta, suelen tener dolores de espalda, suelen tener migraña o cefalea crónica, o sea, dolor de cabeza, y son personas que constantemente viven en ansiedad. O sea, en otras palabras, son personas infelices, son personas que no alcanzan a tener la felicidad tan solo porque no han encontrado la solución a su vida para perdonarse, cuando Dios ya nos ha perdonado. Amén. Cuando ya Dios nos ha perdonado. Ahora, usted podrá decir, hermano, pastor, amigo, Abraham, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mis hermanos? Cuando se trata de perdónalo. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Esta es una pregunta que en una ocasión el fanfarrón Pedro le hizo a Jesucristo. Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pedro, ustedes saben que era un líder, pero era un introvertido. Le dijo, que peque contra mí. ¿Cuántas veces, Jesús? Y Jesús y mismo Pedro, él le hace la pregunta y él mismo se hace la respuesta. Le dice, hasta 7, Señor. Y le dice Jesús, close your mouth. No te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. De una forma sarcástica, Pedro le estaba diciendo al maestro, ¿cuántas veces entonces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Si peca 7 veces conmigo al día, lo voy a perdonar 7 veces. Y Jesús, como con una punta de lanza, como cuando puchándole con la yema del dedo la herida, le dice, no, Pedrito, vas a perdonar a tu ofensor hasta 70 veces 7. Y rápido multiplicamos, 70 por 7, pues son 490 veces. O sea, si viene alguien y me ofende 70 veces, ¿voy a perdonarle 490 veces? No es eso lo que el Señor Jesucristo dio a entender. O sea,
de que, hermano, lo que está diciendo, amigo, lo que está diciendo el Señor Jesucristo en Mateo 18, 21 y 22, lo que está diciendo el Señor Jesús es que todos los días nos ofenden. Y tenemos que perdonar todos los días. Ahora, no entrando en consideración que ofendemos a Dios todos los días. Porque a Dios lo ofendemos todos los días. Todos los días ofendemos a Dios. Ay, pastor, pero ¿cómo voy a ofender a Dios? Sí, o lo ofendes con una mirada ajena a una mujer que no es tu mujer, a un hombre que no es tu hombre. Ofendes a Dios porque miras ahí en la televisión una foto que no deberías de ver de un hombre semidesnudo, una mujer semidesnuda, con una palabra obscena. Ofendemos a Dios. De una de otra manera, ofendemos a Dios. Y a veces el Evangelio nos va a ofender. Mucho. El Evangelio nos va a ofender. Pero sin considerar que nosotros mismos ofendemos a Dios y que muchas veces nos ofenden a nosotros. Ahora, si ofendemos a Dios todos los días, a cada rato, yo quiero decirte que al final del día, antes de que se cierre el libro y la página de cada día, tenemos que escribir en el último renglón de nuestra vida, decirle a Dios, perdóname Dios, perdóname, te ofendí hoy, hice algo que no debería de hacer, te ofendí en alguna palabra, te ofendí en alguna mirada, te ofendí en esto, te ofendí en el otro, perdóname Dios. Ahora, de nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros hermanos en Cristo Jesús, que nos ofenden todos los días. ¿Qué decimos? No, este me la hizo, me las va a pagar. La venganza es dulce como la miel. Pero no es así. No es así, porque Dios, hermano, nos perdona. Y si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores, tampoco nuestro Padre nos perdonará, dice Mateo. Wow. Entonces, yo te quiero decir algo, perdónalo ya. Por mucho el daño que nos haya hecho, perdónalo ya. Yo no sé si fuiste abusado, fuiste abusada cuando niño y traes ese trauma en tu mente desde hace muchos años atrás, desde hace décadas atrás. Perdónalo ya. Libérate, elimina esa carga pesada que traes en los hombros desde hace décadas, desde hace años. Perdónate ya, perdónalo ya. No puedes avanzar, no puedes ser próspero, no puedes tener lo que quisieras tener, porque cuando le ves el rostro, porque cuando te acuerdas de esa imagen, porque cuando te acuerdas y pasa esa película y ese video por tu mente y tú lo vuelves a recordar y vuelves a maldecirlo y decir, ojalá y se muera, ojalá y ya esté muerto, ojalá y lo atropelle un carro. No, espérate, perdónalo ya, no para hacerle un bien a él, a ella, sino para hacerte un bien a ti mismo. Sí, porque el perdonarlo te liberas tú, no lo liberas a él, porque el estar atado a un rencor y a un resentimiento de años es como traer una carga pesada en los hombros. Y cuando una persona trae una carga en los hombros, no camina bien, siempre anda jorobado, siempre anda cabizbajo, no alcanza a ver bien, no se para derecho. Entonces, cuando una persona se libera de esas toxinas llamadas cargas, toxinas llamadas resentimiento, dolor, coraje, odio, entonces cuando usted se libera de todo eso, usted comienza a sentir su cuerpo sano, usted comienza a sentir su cuerpo libre. Usted ahora se para derechito y, como decía en unos servicios, paramos el pechito como pechito de paloma. Porque ahora nos sentimos libres, porque ahora puedo mirar directamente hacia enfrente. Sí,
Libérate de esas toxinas de odio, de rencor, de resentimiento, de coraje, de odio, de todas esas cosas que te están haciendo daño a tu corazón, a tu mente, a tu interior, a tu intelecto. No te dejan avanzar, no te dejan prosperar, no te dejan hacer algo más en la vida. Tú no naciste para que toda la vida vivieras con resentimiento. Tú no naciste para que toda la vida vivieras con odio. No, te estás matando a ti mismo. Hazlo por tu bien. Perdónalo ya. Perdónate ya. Hazlo en este momento, hazlo en este momento. Si quieres, deja por un momento el video, inclina tu rostro y dile a Dios: Dios, ayúdame, porque si lo vuelvo a ver al rostro, le aprieto el pescuezo y lo desgollo como una gallina flaca. Pero inclina el rostro, agáchala y dile: ayúdame, Dios, y lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios ya nos perdonó y es por el bien tuyo, es por el bienestar tuyo. ¿Hace cuánto tiempo, hace cuántos años que vienes cargando ese odio y esa falta de perdón y no te amas, no sientes amor por ti mismo y llegas a la casa peleando, echando guerra, echando humo, echando fuego? Porque ese patrón ya te cayó mal. No, perdónalo ya. Eso es lo que te quiero decir. Perdónalo ya. Perdona esa traición. Perdona esa violación. Perdona esa deuda. Perdona eso que te hicieron, ese daño. Perdónalo. Perdónalo ya. Te lo digo en buena onda, te lo digo como pastor, te lo digo como amigo, te lo digo como conferencista, como tu hermano, como lo que tú me quieras llamar, pero es por el bienestar tuyo. Sé feliz en esta vida, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana en Cristo Jesús. Perdónalo ya. Aleluya. Quiero leerte un texto bíblico. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Cristo murió por nosotros. Es más fácil pedir perdón o perdonar. Es una pregunta que formulé. ¿Qué es más fácil, pedir perdón o perdonar? Pedir perdón es más fácil que perdonar, ¿ok? La raíz de amargura es una, en el griego del Nuevo Testamento, la palabra amargura, que hoy, si Dios quiere y Dios permite, al final quiero orar por ti, quiero hacer una oración para que Dios arranque toda raíz de amargura. Dice, la palabra amargura proviene de una palabra que significa punzar. Miren lo que significa punzar en griego. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado o algo fuerte. O sea, la amargura, y que tiene que ver lo que es resentimiento, odio, coraje, amargura, raíz de amargura. La raíz de la amargura prácticamente viene siendo como el tronco del árbol del odio, de la falta de perdón, de resentimiento. Entonces, una raíz que también habla la Biblia acerca de la raíz de la amargura, Hebreos, es una raíz, y una raíz se mete hasta lo más profundo de la tierra y busca para que el árbol esté bien ajustado, bien agarrado, bien amarrado. Entonces, mientras nosotros tengamos esa raíz, quizás cortemos una rama de odio, cortemos una rama de resentimiento, una rama de rencor, pero si no le ponemos a la raíz corte, siempre vivirá la persona con raíces de amarguras. Aunque le cortes y podes el odio, probablemente al ratito, por ahí mañana pasado, vuelva a brotar con unas hojas nuevas, hojas verdes, ese odio una vez más. Entonces lo más importante es cortar desde raíz. Recuerda con el pasaje que comenzamos: Jesucristo
perdonó a la mujer y le dijo, vete, no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a cometer el mismo error, no vuelvas a pecar, vete, ni yo te condeno. Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, es un Dios misericordioso. Amén. Si Dios te ha dado otra oportunidad, me ha dado otra oportunidad a mí, aprovéchala como si fuera la última oportunidad. Amén. Ya perdónate, ya perdónalo y por favor, perdóname. Perdóname. Amén. Sí, pide perdón también a donde quiera que vayas. ¿Qué es más fácil, pedir perdón o perdonar? Dile al quien ofendiste un día, ya perdóname por favor. Amén. A veces no es necesario pedir perdón, pero un abrazo y una reconciliación y decirle a una persona, volvamos a hacer las paces en el nombre del Señor. Amén. Perdóname. ¿Qué es más fácil, pedir perdón o perdonar? Dile a esa persona, perdóname, discúlpame, la regué, pero aquí estoy. Quiero volver a hacer las paces contigo. Este tema se trató del perdón. Este tema se trató de ya, perdónalo. Ya, perdónate y perdóname, por favor, en el nombre de Jesús. Quiero orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor, por este tema tan, Señor, muy abundado, Señor, este tema que nos hace reflexionar a nuestra vida, Padre Santo. Señor Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por haber usado mi vida y te doy gracias por la vida de las personas que estuvieron ahí conectadas detrás de esa pantalla, Señor. Amado Dios, hemos hablado de este tema del cual un día tú dijiste, Jesús, que si nosotros no perdonamos a nuestros ofensores y deudores acá en la tierra, Señor, el Padre no nos perdonará. Y si no somos perdonados por el Padre, es muy difícil que entremos al reino de los cielos, Dios. Dios, yo te pido por esas personas que han batallado con perdonar, con pedir perdón, con perdonarse a ellos mismos. Yo te pido, amado Dios, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, de que tú les ayudes, Espíritu Santo, a poder perdonar, a poder, Señor, liberarse de las cargas pesadas, a poder, Señor, eliminar toda toxina de odio, Señor, todo cáncer de resentimiento, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús de que tú les ayudes, Espíritu de Dios. Ayúdale, Señor, a quitar todo peso, Señor, toda piedra del corazón, de las espaldas, Señor, y que podamos entender, Dios, de que el perdonar y pedir perdón, Dios, Señor, nos libera de tantas enfermedades crónicas que podríamos tener. Señor, esas noches en las cuales no podemos ni dormir porque nos acordamos, Señor, de aquel pasaje, nos acordamos de aquel video, nos acordamos, Señor, de aquella foto que pasa por nuestra mente. Yo te pido, Dios, de que ayudes a perdonar a mis hermanos, ayudes a pedir perdón, ayúdame a mí, Señor, a poder pedir perdón. Perdóname, Señor. Gracias, Dios, por este pasaje bíblico, gracias por esta enseñanza. Te doy a ti toda la honra, Dios, toda la gloria. Bendice a los que están conectados, bendice a los que se conectaron y a los que van a mirar este video, Señor, en el futuro. Oh Dios, yo te pido que los bendigas, yo te pido que los prosperes, yo te pido que tú estés con ellos, Espíritu Santo. Gracias, Dios, a ti te doy toda la honra y toda la gloria en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi estimado, mi hermano, mi hermana, que en esta tarde noche estuviste conmigo aquí en esta transmisión virtual y en vivo. Que el Señor te bendiga grandemente. Te deseo lo mejor. Te invito a los servicios de este fin de semana aquí en Casa de Dios. Si vives en el área,
por favor, vente a casa de Dios. Es un lugar donde tú puedas estar, puedas adorar a Dios, puedas exaltar al Cristo de la gloria. Amén. Los sábados a las 7 de la noche tenemos una cita divina con el Señor en este lugar, y los domingos a las 11 de la mañana. No te puedes perder ni un culto. Te invito y te prometo de que Dios estará aquí. Dios está en este lugar. Bueno, no te digo hasta nunca, sino hasta la próxima, y si Dios quiere nos volvemos a reencontrar el próximo jueves por este mismo canal, por este mismo lugar. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Adiós.